Bueno, después de este emotivo comienzo que quiero agradecer a Monseñor Arash, Ricardo y a todo el grupo de Brochero, que fue tan hermoso este primer momento. La idea de los organizadores era tratar de hacer una especie de reflexión sobre esto, ¿no? Sobre la gracia y la debilidad y la vulnerabilidad. La gracia en la vulnerabilidad del presbítero, siguiendo ese texto hermoso de Pablo de la segunda carta de los Corintios. Dicen los que saben que la segunda carta de los Corintios son varias cartas y este texto es un momento de reflexión sobre el ministerio que Pablo hace desde el capítulo 2 de esta carta, del versículo 14 hasta el capítulo 7, versículo 4. Y dentro de este texto, de este marco sobre el ministerio, la reflexión sobre el ministerio, pone esta frase tan fuerte, ¿no? Pero yo les propongo en estos días volver a releer toda la carta, la segunda carta de San Pablo a los Corintios, porque habla mucho de esto, de lo que estamos viendo hoy, ¿no? De la gracia en primer lugar, del tesoro en la fragilidad, Y quisiera invocar, de verdad, ya estuvimos rezando, no vamos a rezar, pero sí invocar a María, que es el ícono por excelencia de la gracia en la vulnerabilidad. ¿Qué seríamos nosotros sin María? ¿Qué seríamos nosotros? Ella es grande porque nunca se la creyó, porque siempre fue pequeña, porque sabía que todo era dado y por eso vivió continuamente desde el momento de la anunciación asombrada, agraciada y agradecida. Asombrada continuamente. Y esto no, María no entendió nunca a Dios intelectualmente. No entendía. Lo dice claramente el Evangelio de Lucas 2 veces. Cuando llegan los magos, se van los magos, estos hombres impresionantes, enormes, reyes que adoran a este niño envuelto en pañales. Y después cuando Jesús se pierde en el templo, María no entendía. Y Jesús, primera frase de Jesús en el Evangelio, ¿no? Que la mira a la Virgen cuando ella, enojada, angustiada, le dice: ¿no sabías que tu padre y yo te buscábamos angustiados? Y Jesús le dice cómo debe haber sido la mirada de Jesús sobre María. Primera frase que registra el Evangelio, ¿no? Primera frase. Pero mamá, ¿no entendés que yo tengo que estar en las cosas de mi Padre? Y María no entendía, pero como amaba, confiaba. El conocimiento de Dios de María es cordial con el corazón. Por eso hoy yo no soy un intelectual, no soy doctor. Vengo porque hace muchos años que acompaño a sacerdotes. Y como algunos sacerdotes en algún momento determinado de la vida se vuelven obispos, también en este momento estoy acompañando a algunos obispos. Y vengo con eso. Estamos en primer lugar entonces para agradecer. Aquí reunidos para dar gracias, para conocernos, para animarnos, para volver a admirarnos unos a otros, agradecer juntos el ministerio sacerdotal. Admirarnos, qué bueno es admirarnos, no envidiarnos, admirarnos. Porque el Dios de Jesús siempre toma la iniciativa. Y el hombre responde muchas veces, primero al principio, en la primera llamada, con confianza, con seguridad. Y a medida que va pasando la vida, como podemos.
sin importar cuál sea nuestra experiencia de Dios y nuestros años transitados en la iglesia, siempre estamos comenzando a conocer y admirarnos del amor de Dios. Y esto es lo primero, ¿no? Volver a admirarnos de que Dios está con nosotros, que es fiel, que nos quiere, que nos ha hecho valiosos y de verdad somos la alegría de Dios. Dios se alegra cuando nos creó y como es presente continuo, sigue alegrándonos por nuestra vida. Me acuerdo del no sé si fue el primer encuentro, pero mi primer encuentro en Brochero fue en 1994, cuando Monseñor Primatesta nos convocó a trasladar los restos del señor Brochero desde la casa de ejercicios hasta donde hoy descansan en la iglesia parroquial. No, y me parece que está bueno hacer una memoria agradecida de los de entonces, de Primatesta, del padre Carlos Heredia. Me parece que está bueno hacer memoria agradecida, pasar por el corazón. Y vivos todavía, Monseñor Arancibia, Robay, Carlos Ponza, y a lo mejor me olvido de muchos otros que contribuyeron en ese momento, en el año 94, y a partir de ahí, para que se haga la realidad nuestro primer santo sacerdote argentino. Y por eso sería bueno en esta memoria agradecida recordar a aquellos curas que nuestras diferentes diócesis nos hablaron de Brochero. Hacer oración agradecida por quien nos hizo conocer y volver a gustar y hacer experiencia de la fraternidad sacerdotal. Este abrazo tan lindo que hicimos hoy, de gente que nos conocemos y nos queremos. ¿Y qué es lo que nos iguala, siendo tan diferentes? El ser curas, el querer a Brochero, el querer la santidad. Parecería que no hay más formación real que la experiencia. Y esto no es tanto lo que vamos a hablar estos días, sino volver a hacer experiencia del don, del regalo. Dice Eloy Leclerc en Sabiduría de un Pobre. Vieron que hay pocos libros con olor de evangelio. Sabiduría de un Pobre es uno de esos libros con olor de evangelio. Y Eloy Leclerc dice, el hombre solo sabe lo que experimenta. El hombre solo sabe lo que experimenta. Y por eso estos encuentros valen por eso. Por la experiencia de ser tantos que queremos seguir creyendo en nuestro ministerio. En ese misterio. Porque, y esto me parece importante decirlo ahora, ¿no? El primer sacramento que el sacerdote da siempre y continuamente, lo vimos en la reseña de Brochero, el primer sacramento que el sacerdote da es el mismo, es el orden, el sacramento del orden, su presencia. Ese es el primer sacramento que nos olvidamos que es el primero que administramos, la presencia del sacerdote, estando junto sobre todo a donde nadie nos ve. La cantidad de actos de amor cotidianos que el sacerdote sabe que solo el Padre que ve en lo secreto lo ve. Y dar gracias por eso, porque vamos dando gracias a veces, el don de Dios, a veces sin darnos cuenta. Qué bueno esto. Y por eso yo quisiera hoy, más que hablar a la cabeza, volver al corazón, al centro de nuestra persona. Y vamos primero a hablar de la gracia, del tesoro. Agradecer el tesoro. Qué gran riqueza
es tener la certeza de ser amados por Jesús. Hoy justamente, y no es casualidad, hoy es Santa Teresa de Calcuta. Santa Teresa de Calcuta. Y a mí me gusta esto, ¿no? Porque cuando le dice un periodista norteamericano, yo no haría esto que usted hace ni por $1.000.000. Y la madre la mira chiquitita, 1,50, llena de arrugas, y la mira y le dice, yo tampoco, yo lo hago por Jesús. Yo lo hago por Jesús. Tenemos que volver a la certeza de la vida teologal en nosotros, que es infundida por el Espíritu Santo. El fundamento de nuestra vida, volver a renovar esta certeza, la certeza de la fe, de creer que somos amados por el Padre en el Hijo amado, en Jesús. Estar arraigados en la esperanza de eso, que somos instrumentos de una gracia que da vida. Vida que vence todo tipo de muerte. Hoy sobre todo, creer en la esperanza que nosotros transmitimos, que vencemos todo tipo de muerte. El miedo que todo hombre tiene a la muerte es morir solo, caer en la nada, en el vacío, no ser recordados. Nosotros somos anunciadores que el cristiano nunca muere solo. El cristiano siempre muere en Jesús, siempre muere en Cristo y es llevado por Él, el buen pastor, a la casa del Padre. Cualquiera sea las circunstancias de la muerte, el Señor en el último instante, creemos esto, que nos va a cargar sobre los hombros y nos va a llevar al corral. Qué lindo que es esto. Qué lindo es, esa es nuestra esperanza, es creer que el Señor nos va a tomar en el último instante. Esos grandes que nos enseñan a rezar, ¿no? Esas 3 personas grandes que nos enseñan a rezar, ¿no? El samaritano al fondo del templo, Señor Jesús, ten piedad de mí que soy un pecador. La Magdalena, que se le tira a los pies de Jesús y los unge con perfume y los limpia con sus cabellos. El buen ladrón. Jesús, Jesús, acordate de mí cuando llegues a tu reino. Y que la fuerza de la iglesia, y esto me parece que es importante saberlo en estos momentos en que a veces a lo mejor nos sentimos decepcionados, desesperanzados, es la caridad anónima, que ninguna red social ni ningún medio de comunicación puede registrar. La caridad anónima de nuestra iglesia, de nuestros pequeños, fuerza de los pequeños gestos de amor, de entrega cotidiana, de dejarse hacer ofrenda. Esa es la santidad, dejarnos hacer ofrenda y que nuestra vida se va yendo dándola. Qué hermoso es que al final del día nosotros se nos va yendo la vida haciendo la don, partiendo la Eucaristía para los demás, que nuestra vida se parta y se rompa cada día, y eso es lo que el Padre ve. Nuestra vida es plena cuando va siendo desgranada en un dar, un don que solo ve el Padre. Y esta es la grandeza de toda la iglesia y es la grandeza de nuestra vida cotidiana. Cuántos gestos de amor cotidiano, de rutina providente. Cuántos. Cada uno de ustedes haga silencio y descubra cuántos gestos de amor que damos. Solo el Padre providente, y este es nuestro secreto. Ser sostenidos por la mirada amorosa de un Dios que es fiel
y que es humilde. Creo que nosotros como cuerpo presbiteral, los sacerdotes, estamos hoy aprendiendo humildad. Porque de verdad nadie viene a buscarnos de afuera. Porque nos damos cuenta que no sabemos y sobre todo que muchas veces no podemos. El secreto de Jesús, ponerse antes que amanezca a escuchar la voz del Padre amado. Y nosotros, me parece que nuestros secretos es esta disciplina ascética, una ascesis de oración, como un ser obediente al amor. Cada mañana como Jesús, ese misterio de un Dios que se pone bajo la mirada del Padre y se vuelve a rehacer. Yo como cura de hospital muchas veces, cuando uno está roto y tiene que llegar de una sala, después de atender a un agonizante y tiene que celebrar la Eucaristía y se siente absolutamente como una toalla escurrida, como un trapo de piso escurrido. Y tiene que celebrar la Eucaristía en el hospital y va poco a poco sintiendo, mientras va empezando a celebrar, que se vuelve a unificar. Porque es el Espíritu Santo que nos vuelve a unir en Jesús, siendo ofrenda al Padre. Y otra cosa que quiero decirle, no nos olvidemos nunca que nuestra vocación primera es al gozo. ¿Vieron eso que dicen los documentos del concilio, no? La vocación primera es la santidad, pero el Evangelio, Mateo 25, 31, 14, 30, en las parábolas de los talentos, el Señor, cuando vuelve a pedir cuentas a sus servidores, le dice a los dos que multiplicaron los talentos, al que multiplicó 5, al que multiplicó 2, servidor bueno y fiel, has sido fiel en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu Señor. Nuestra vocación primera es al gozo. Y muchachos, tenemos que tener la obligación de disfrutar la vida. Somos sacerdotes, tenemos la obligación de ser sabios. Sabio del latín sapere, el que gusta. No el que sabe intelectualmente, sino el que gusta, el que saborea lo cotidiano. El que se da cuenta que la realidad está preñada del Espíritu Santo. Está preñada de amor, como lo saben los pequeños, que disfrutan de las pequeñas cosas. El pecado capital del clero diocesano, esto es encuesta a boca de urna, es el orgullo. Es el orgullo. La lujuria se deriva de él. Nosotros nos preocupamos mucho por nuestros pecados de lujuria, pero el pecado capital, el que comienza todo, es el orgullo. Hay una gran lucha en la vida espiritual, la lucha entre la humildad y el orgullo. La lucha por el inefable e indecible abajamiento que todo amor conlleva. Si uno de verdad quiere amar, se tiene que abajar como Jesús. Como el misterio del Verbo encarnado, se hace siervo. Porque uno es verdad que preside la comunidad, por supuesto que en Jesús somos cabeza, pero la presidimos en el servicio, en el amor. Somos los primeros que tenemos que servir. Nuestro egocentrismo es visceral. El deseo de ser reconocidos es visceral. El deseo de no depender. En el fondo, aunque predico muy lindo esto, no querer ser criatura, no pender
de Dios, no pender de Dios. Y pender es difícil, porque si uno pende, siempre se mueve por los vientos y tormentas de la vida. Uno no es tan necio para decir, soy Dios, pero me comporto como si la realidad tuviera que girar en torno a mí. Que las cosas y las personas dependieran de mí. ¿Vieron esa frase propia del sacerdote? Yo organizo, déjame a mí, yo organizo. El querer tener el control. Y la raíz del control está muy estudiado últimamente. ¿Saben qué es? ¿Cuál es la raíz del control? El miedo. Miedo que nos lleva a tener seguridades, a ordenar. Porque cuando uno ordena, está seguro. En vez de poner la seguridad en Dios, ir 3 pasos detrás del Espíritu Santo, no adelante. Muchas veces nuestra oración es decirle a Jesús, vení, ayúdame en mi fiesta patronal, vení, ayúdame en esto. Pará, Jesús no es el chinito de nuestros mandados. La actitud es mariana. Vos sos mi proyecto. Ante esta realidad, ante esta circunstancia, ante esta enfermedad, ante esta situación difícil de mi diócesis, a que este año dejaron 4 el ministerio sacerdotal, ¿qué es lo que vos me decís? ¿Qué es lo que querés? Cuidado, y a los obispos me parece, esto es una impresión, que los están llenando de miedo. Y la buena noticia del Evangelio es no tengan miedo, no teman, soy yo. Es por no querer entregarle el control al Espíritu Santo. Y por lo tanto, la virtud capital, la actitud básica de la vida espiritual, la virtud es el abandono confiado. La confianza abandonada, la actitud que les dice, dejemos la rienda, te dejamos la rienda a vos. Vos es el que conducís mi historia, la historia de mi diócesis, la historia de mi comunidad. Es la disponibilidad mariana, vaciarnos de nosotros cada día, para ser recipientes vacíos, para ser llenados cada día por el Espíritu Santo. Y un sacerdote, muchachos, tiene que ser bien rezado. ¿Qué significa esto? Simplemente, ¿qué significa rezar bien? Hay que darle tiempo a Dios. Hay que darle tiempo a Jesús. Simplemente eso, no nos macaneemos, Rezar bien es que cada día darle tiempo a Jesús. Porque eso es lo que cree la gente de nosotros. Nosotros somos hombres de Dios. Y si somos hombres de Dios, tenemos que estar injertados en la vid. Somos sarmientos. Nosotros somos canales de gracia. Pero para dar esa gracia tenemos que estar injertos en Jesús. Hacer experiencia del amor humano de Jesús, que Jesús nos ama tiernamente. No tiene nada que ver con el sentir, esto es muy importante, y esto de director espiritual. No tiene nada que ver con el sentir. Miren, cuando uno es un cristiano maduro, y nosotros somos cristianos maduros, lo más propio de la vida espiritual es la sequedad. Es la sequedad. Nosotros rezamos, pero no sentimos. Y como no sentimos, no rezamos. Porque no tenemos placer. Sin embargo, cuando uno sigue con la disciplina diaria y permanente de cada mañana ponernos bajo la mirada del Señor, en el fondo tenemos paz en el corazón. Que la oración sea buena no depende de nosotros, es un don.
como todas las cosas, es gracia. El gusto lo da el Espíritu Santo si quiere. ¿Qué depende de nosotros? Tiempo y espacio. Todo lo demás depende de Dios. Pero curiosamente, aunque a lo mejor a lo largo de toda nuestra vida no tengamos gusto sensible, sentimos de verdad que estamos injertados en la vid. ¿Saben por qué? El fruto del Espíritu Santo es el amor, la paz y la alegría. Jesús es el mendigo del amor de mi corazón y Jesús valora mi entrega, la conoce y me comprende. ¿Quién realmente me reconoce? Jesús. Hay una parte de nuestro corazón que nos da tristeza y que nosotros percibimos como irredenta. No es así, estamos redimidos. Pero nosotros, como en lo cotidiano, percibimos que hay una parte que es como que no le toca la gracia del bautismo. Pero Jesús ama esa zona de nuestro corazón, está en ella, porque Él vino para los pecadores y tenemos que aceptar sentarnos a su mesa. Él no se escandaliza de esas zonas entre comillas, irredentas, porque vino para los pecadores y descendió a los infiernos. Y entonces conoce de infiernos de no poder salir de un determinado vicio o pecado. Vamos a hablar de la verdad como uno mismo, como principio de salud. Y para eso hay que conocernos bien, conocer el propio corazón como órgano central de la persona, como órgano de la oración. Porque la santidad no es un hacer, sino no poner obstáculos para la acción del Espíritu Santo. Dejarse hacer por Dios. Y para eso, una total disponibilidad, que es continuamente trabajar sobre el vínculo principal, que es con uno mismo, el vínculo con uno mismo. El vínculo fundamental es con Dios. Pero el vínculo primero, para poder relacionarme con Dios y con los demás, con mi prójimo, es conmigo mismo. En un encuentro reciente, la semana pasada, el grupo Jeremías, con psicólogos y psiquiatras, con profesionales de la salud que acompañan a sacerdotes y seminaristas, lo que más hablaban ellos, psicólogos y psiquiatras, el peor problema se contacta en la disociación de la persona. Uno tiene claro las ideas, pero vive muchas veces de acuerdo con sus necesidades afectivas y biológicas. Pero uno tiene claro, y hemos formado en lo nocional, en las nociones. Pero lo importante es, esta es mi primera pregunta, ¿cuáles son mis convicciones? Convicciones que generan actitudes. Y esto es propio del hombre de hoy, ¿no? Que vive desconectado de nuestro yo más profundo. Y por eso me parece bueno repetir esa frase de San Agustín tan hermosa. La voy a resumir, ¿no? Pero es lo que importa ahora. Que yo te conozca, Señor, que yo me conozca, que conociéndome te conozca. Señor Jesús, es una jaculatoria que me repito muchas veces, 2 jaculatorias que las regalo, que hago continuamente con Jesús. Señor Jesús, hacé tu verdad
en mí. Hacé tu verdad en mí. Que de verdad me vea como vos me ves, totalmente. Y Señor Jesús, yo no puedo, podés vos. Ante esta realidad, ante esta situación difícil, Jesús, yo no puedo, podés vos. Aprender, eso sería la actitud básica, aprender a escuchar el propio corazón. Porque la humildad es la verdad, que no tiene nada que ver con el complejo de inferioridad y con el complejo de superioridad. La humildad es conocerme bien, conocer que Dios me hizo valioso, que tengo un montón de virtudes, de cualidades, de talentos que tengo que desarrollar. Que yo no puedo de verdad crecer si trabajo simplemente con mis sombras, con mi oscuridad. No puedo crecer. Yo crezco en Jesús desarrollando lo que Él pensó para mí desde toda la eternidad, desarrollando lo que Él me regaló, lo valioso que soy. Y cada mañana vuelvo a multiplicar lo que soy, no lo que no soy, no lo que no soy. Hay un principio metafísico que dice, de la nada, nada sale. Si yo no tengo esto, no lo tengo. Pero sí tengo un montón de cosas que tengo que desarrollar. No nos detenemos a escuchar y no nos detenemos a escucharnos. Saber escuchar al otro. ¿Qué me dice? Hay un egocentrismo estructural. Vieron el otro día un pobre, todavía no ha cumplido un año de cura, un curita joven, me dice, el párroco es buenísimo, es recontraabnegado, pero yo quiero contarle mis cosas y él siempre habla, empiezo a hablarle algo y él siempre habla de sí. Siempre habla así porque a mí también, la otra vez me pasó. No le puedo decir nada mío, está siempre hablando de él. El egoísmo estructural se manifiesta en vivir hablando de mí, de mi hacer, de lo que me pasa. Miren sus reuniones de decanato, de vicaría. Vivimos hablando del hacer, porque tenemos una ceguera. Está estudiado, y esto me parece lo más importante que quiero decir, síntesis. Todos tenemos un punto ciego. Esto se sabe bien en el manejo. Vieron que en un momento dado uno está manejando y le pasa una moto y no se dio cuenta. Hay un punto ciego. Todos tenemos un punto ciego que no vemos de nosotros y para quienes nos rodean es evidente. Ese punto ciego de nuestro ser es el que nos daña y hace daño a los que nos rodean. Les cuento 2 ejemplos de mí mismo. Yo un tiempo, después de los 40, hice una terapia de 3 años con un psicólogo, psiquiatra, un médico, psicólogo que estaba de vuelta. Vieron, un hombre extraordinario, nos matábamos de risa. En un momento dado me dice esta frase, ¿no? Usted lo más sano que tiene es el fútbol. Bueno, esas cosas, el tipo era un genio. Y en un momento dado, agarra y me dice, usted con su discapacidad, yo me paro y le digo, ¿qué discapacidad? ¿Qué discapacidad? Se mató de risa y nos empezamos a reír. Algo que para todos es evidente, que yo camino mal y no puedo mover bien la mano derecha, para mí nunca había sido un problema. Yo pude hacer todo lo que hice en mi vida con esto. Entonces, ¿qué discapacidad? Y después, hace poco tiempo, un cura grande ya, que yo lo recibí al seminario durante añares, yo lo acompañé espiritualmente, hablando con otro cura al lado mío, dice, sí, Pepe es buenísimo, pero viste, con toda la ansiedad que tiene, yo digo, ¿yo ansioso? Que es evidente, pero para mí no. Bueno, no nos damos cuenta. Es una mentira de nuestra estructura del ser. Entonces sería bueno como tarea en estos días o a lo mejor en el próximo encuentro sacerdotal
de entre nosotros, ¿no? Que nos ayudemos como comunidad presbiteral a develar nuestro punto ciego para crecer en humildad y en verdad. Decirnos unos a otros el punto ciego, porque nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Imagínense todos nosotros sacerdotes con nuestros obispos. Los obispos no se dan cuenta del punto ciego que tienen. Pero hay que ayudarlos también, como a todos, porque todos somos curas. Todos somos curas. Pero no es algo moral. No es algo moral. No es algo moral. Y un criterio de santidad es no darse importancia a sí mismo. Esto es clarísimo, ¿no? María y todos los santos, aunque fueron tan diferentes, no se daban importancia a sí mismos. No se daban importancia. Y eso ayuda un montón a vivir con menos estrés. No darse importancia. Hacer lo que uno tiene que hacer aquí y ahora. Pero saber que no es tan importante. María no se da importancia. Fue la criatura más santa porque fue la más dócil a Dios y nunca se dio importancia. Y esa es la característica de la santidad. El santo es el hombre sencillo que no se da importancia. ¿Vieron el santo de la puerta al lado? Que no se da importancia. Porque sabe que tiene que ir detrás del Espíritu Santo, dejarse hacer por Dios. Y hacer lo que puede. Y hacer lo que puede. Esto tan gráfico que dice se encine siempre, ¿no? A mí me ayudó un montón. En un momento determinado, el día termina. El día termina. Y una frase de la France también hermosísima. Después de las 9 de la noche, yo no sé nada de Dios. No me pregunten de Dios porque no sé nada de Dios. Y entonces es tan importante terminar el día temprano para levantarse temprano. Para estar con quien de verdad es la razón y el sentido de mi vida. Para poder darlo después con alegría. Y por eso la oración tiene que ser un ámbito de salud. La verdad con Dios, para ser sinceros con uno mismo. En la oración uno se desenmascara, si de verdad reza bien. Nuestra gente se da cuenta cuando un cura reza, porque en su vida cotidiana muestra los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo. En su vida cotidiana ama, tiene disponibilidad con la gente, brochero. Tiene paz y es alegre, está entusiasmado, tiene entrega generosa en lo cotidiano de su ministerio. Un cura disponible, un cura alegre, un cura que tiene paz en medio de grandes dificultades a lo mejor, y de dolores. Nuestra gente se da cuenta cuando un cura no reza, a lo mejor no nos lo dice, porque ¿quién le pone el cascabel al cura? Pero es el cura que vive quejándose, que vive insatisfecho, que siempre protesta porque los demás tienen la culpa de su insatisfacción. La iglesia, ¿qué seríamos nosotros sin la iglesia? Va teniendo criterios mundanos, se hace superficial, se hace calculador, chabacano, murmurador, vieja gorda. No se rían, vamos. Nuestro deporte favorito es descuerear al otro cuando no está presente, vamos. Este reza, este no reza. El activismo no surge en primer lugar de una demanda externa, sino de una demanda interna, la necesidad de ser necesitados. El deseo interior de ser reconocidos, en primer lugar por uno mismo, como un cura o un obispo abnegado. El deseo de ser reconocido es visceral. Y el rol te va comiendo la interioridad.
El rol fagocita a las personas. Nos vamos transformando de personas en personajes. Y hay que promover ámbitos de oración como ámbitos de salud. Miren, el otro día estuve en un retiro de curas en donde se terminaba el día después de cenar con una adoración de alabanza y de liberación. Y había un solo seminarista que viene y me dice, es la primera vez que veo a curas rezando así. Porque estaba el Santísimo, ¿no? Pero no estábamos todos rezando el breviario o el rosario en silencio, sino alabando y adorando y rezando juntos. Rezando juntos. Nuestra gente nos ve rezar juntos. Para alcanzar el ideal de que mi vida, la vida entera sea oración, porque eso es el ideal, que toda mi vida sea oración y alabanza. Para que todo lo que hagamos sea oración, pero desde nuestro corazón orante, centro unificador de la persona, evitando entonces esa disociación entre lo público y lo privado. Yo laburo de cura de 8 a 12, 16 a 20 y después tengo mi privacidad. Es necesario la soledad. Privacidad nunca. Porque no somos hombres que se parten y se dan. Por supuesto que es necesario el descanso. El descanso, por supuesto. Pero somos curas descansando también. Estamos aquí en la vida para una sola cosa. Sola cosa. El sentido de la vida es para una cosa. Aprender a amar. Y nadie puede decir que tiene un máster en Harvard en el amor. Todos estamos haciendo palotes en salita de 4 en el amor. Al final de la vida se nos hará una sola pregunta cuando estemos desnudos frente a Jesús desnudo. ¿Amaste? ¿Cómo? Y me gustaría, como un ejercicio, ahora si me permiten, voy a hacer 5 minutos de descanso y vuelvo, ¿no? Pero hacer una lista de los que nos han amado, de amadores. Nosotros hoy estamos acá, todos nosotros estamos acá porque hemos sido amados. Si no, no estaríamos acá. Nosotros somos curas porque hemos tenido experiencia del amor de Dios, pero el amor de un montón de rostros, de personas. Sería bueno, para dar gracias, hacer una lista de amadores. Educar el propio corazón. Dejamos 5 minutos y sigo con otra parte muy rápida, pero que es muy importante. Por eso quiero un momento de cantar un poco todo lo dado. Así que a las -15 nos encontramos. 5 minutos. Sí. Vamos a seguir entonces. Lo que nos hace hermosos para Dios es nuestra creaturidad. Vamos a hablar ahora de esto, de la aceptación de nuestra propia vulnerabilidad y pequeñez, que en el fondo es la verdad de nuestro ser. ¿Vieron ese texto hermoso de Mateo 18? Ese texto sobre la comunidad de Mateo 18 que comienza justamente así. Vienen los apóstoles y dicen, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús toma a un niño, lo pone en medio de ellos y les dice, les aseguro, fuerte, ¿no, Jesús? Les aseguro que si ustedes no cambian y no se hacen como este niño, no podrán entrar. El sentido de la pequeñez, ser pequeños, eso que me gusta. Todos ustedes habrán leído alguna vez a Martín Descalzo, tan hermosamente, que dice que para entrar en la Basílica de Belén, donde está la gruta de Belén, en Tierra Santa,
en Belén, para entrar al lugar donde nació el Verbo encarnado. Han puesto un muro enorme porque en 1500 los turcos musulmanes entraban a caballo a la basílica. Para impedir eso pusieron una puertita de 1,50 para entrar, dice Martín Descalzo, al misterio de la encarnación. Hay que ser niño o abajarse. En primer lugar, dos cosas para educar el propio corazón. El primer tema sería: educar el propio corazón es aceptar la realidad. Aceptar que la realidad es limitada. Es aceptar el límite de la realidad, que es el límite de los otros y mi propio límite. ¿Cómo nos cuesta aceptar el límite? Aceptar el límite. Esto es importante porque cuando todos vamos a ir decreciendo. El crecimiento es un proceso espiritual que nunca termina, pero hay un proceso de decrecimiento de nuestras facultades físicas e intelectuales, que también es un gran misterio, y hay que aprender a crecer en el decrecer. Y me gustaría que lo graben: aprender a crecer en el decrecer. Aprender a dejar el control, a abandonarse en Dios. ¿Vieron cuántas veces decimos, la vida me engañó? O mejor dicho, la iglesia me engañó. Creer que Dios no es un sádico de lo absurdo, que Dios quiere mi bien, no es una picadora de carne, aunque a veces lo percibimos así. Es un Padre bueno, Madre admirable. Madurar, ser maduro, es aceptar progresivamente lo real y dejar de refugiarse en lo ilusorio. La madurez es acoger progresivamente la realidad que me toca vivir. La aceptación del presente. Es dar gracias por lo que uno está viviendo aquí y ahora y no llorar por lo que no se tiene. Es raro llegar a ser maduro, Es raro llegar a ser maduro. Dejar de vivir una idealización en donde interviene mucho la fantasía, pero no vivimos verdaderamente el presente. Todos tenemos dificultad para gozar de la presencia de Dios que se da aquí y ahora, y que muchas veces se da en la dificultad y en el desconcierto. Pero Dios me reclama aquí porque es presente continuo. El misterio de la encarnación es el misterio de un Dios presente aquí y ahora. Yo tengo que responderle. Y a veces se da en el desconcierto, en el asombro. Una mamá que tenía un hijito que murió a los 5 años me contó esto justamente. Yo no lo conocía al nene, pero sí la mamá me contó que su hijito tenía una enfermedad que lo comenzó a paralizar sus miembros, sus brazos, sus piernas, a los 3 años. A los 5 años, el nene estaba totalmente paralítico y ciego. La mamá estaba llorando a su lado y el nene le dice: mamá, no llores, todavía tengo corazón para quererte. Había llegado a los 5 años, pero había alcanzado la madurez. Todos estamos más o menos en lucha con la realidad. Entonces vivimos con nostalgia del pasado, todos somos medios tangueros. O nos proyectamos a un hipotético futuro, pero no vivimos verdaderamente el presente. Uno piensa, bueno, va a ser mejor cuando cambie de parroquia, cuando cambie esto, cuando cambie. Vivir el hoy. Hoy es la... Hay que aprender, muchachos, a hacer una alianza con la realidad.
que no es otra cosa que hacer una alianza con el Dios vivo, aquí y ahora. Con el Dios vivo que me interpela y quiere que yo crezca y sea santo aquí, en el hoy. El misterio de la encarnación nos dice que el Dios de Jesús es un presente continuo. Dios en Jesús encarnado nos interpela aquí y ahora. Lo segundo, educar el corazón es formarlo en la dimensión pascual de la existencia. Porque hay que asumir, y esto nos cuesta tanto, la propia vulnerabilidad para alcanzar la plenitud de vida. Y cada uno piense cuál es su vulnerabilidad. Porque esto es la Pascua. La plenitud de vida se alcanza no gambeteando el dolor, sino atravesando el dolor. No se puede amar sin sufrir. No se puede dar vida sin dolor. Dar la vida partida, rota, frágil, como ofrenda de amor. Esta es nuestra vida, el sentido de nuestra vida, entregar la vida mientras se vive. Y así se nos va yendo la vida, dándola. Uno no se da cuenta que van pasando los años. Yo tengo 38 de cura. Y no me doy cuenta. Hay una frase, la primera homilía que dio Monseñor Bergoglio como obispo auxiliar de Buenos Aires en una ordenación diaconal. Dejen que Dios les escriba la vida. Huyan de todo protagonismo que endurece el corazón y reseca el alma. Dinámica pascual del grano de trigo. Es necesario atravesar el dolor. Les aseguro que si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda solo. Pero si muere da mucho fruto. El que quiera seguirme, que me siga. Donde yo esté, estaré también mi servidor. Saber que hay que deshacerse, el Evangelio del domingo, ¿no? Seguir a Jesús, ¿no? El que pierde la vida la ganará. El que gana su vida la encuentra para la vida eterna. Con esta frase de Juan 12, de la tarjeta de su ordenación diaconal, murió de cáncer Fernando Gianetti, párroco de Buenos Aires. En el año 21 murieron 3 compañeros míos, uno de SIDA y 2 de cáncer. Uno de SIDA no, uno de COVID y 2 de cáncer. Amigos profundos, ¿vieron? Yo tengo muchos compañeros de ordenación, fuimos ordenados 19. Nos queremos mucho, pero con estos nos íbamos de vacaciones. Pero uno no se va de vacaciones con cualquiera. Con los 3 que murieron nos íbamos de vacaciones. Y Fernando Gianetti murió de cáncer, un cáncer de próstata que se hizo metástasis ósea en todo el cuerpo, de mucho dolor. Y sus últimas palabras antes de caer en la inconsciencia final, tomado de cada mano por 2 sacerdotes amigos, fueron dar gracias. Empezó a dar gracias por sus papás, por su hermana, empezó a dar gracias por sus amigos, empezó a dar gracias por varios curas. Estábamos nosotros 2 solos, los 2 solos una noche de un sábado, nadie más. Y dijo esto: qué grande es Dios. Qué inmensa es su misericordia, qué paciencia nos tiene. Y terminó diciendo: gracias por mi ministerio, gracias a la iglesia. Y murió. No murió ahí, murió después porque ahí entró en la inconsciencia. 2 días después murió. Pero fueron sus últimas palabras. Y me parece que es importante. Fernando era un tipo pasional, cabrón. Vivía peleándose y reconciliándose. La gente de la parroquia me decía,
no conozco ningún cura que haya pedido tantas veces perdón, porque siempre metía la pata porque era muy pasional. Y sin embargo morir así. La única certeza que tenemos es la muerte. Muerte como parte inherente a la vida. Debemos aprender a crecer en el decrecer de nuestras facultades físicas e intelectuales. Debemos aprender a depender, a pedir ayuda. Es bueno, y me gustaría estas preguntas, no para ahora, a lo mejor o sí, pero para después en sus cleros, es bueno rezar mi finitud. ¿Me sé enfrentar con mi finitud? Nuestra fe nos dice que la última palabra de Dios, el Dios de Jesús sobre cada uno de nosotros, no es el dolor, la enfermedad o la muerte, sino en la vida y la vida en plenitud. A mí me encanta pensar en Brochero. Me encanta pensar en Brochero que se rompió todo y que terminó su vida solo, ciego y leproso. Ciego y leproso, solo, ciego y leproso. Me encanta porque se agranda su figura, rezando el rosario como vimos recién, haciéndose leer el breviario, leyendo en memoria, celebrando la misa de la Virgen. Por eso les doy este texto a mí hermoso, porque yo creo en esta esperanza. Creo que estamos hechos para un banquete de bodas. Le creo a Jesús. Y esto de Apocalipsis 21, del 1 al 7, que no pensaba leerlos, pero no puedo resistir la tentación porque me encanta. Quisiera que me lo leyeran en mi misa de secreal. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir al esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios y secará todas sus lágrimas. Y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y agregó: escribe estas palabras verdaderas y dignas de crédito. Ya está. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa es nuestra esperanza. Tenemos que apoyar nuestra vida cotidiana en esta verdad, en esta realidad. La última palabra del Dios de Jesús sobre cada uno de nosotros no es el dolor, la incomprensión, la enfermedad o la muerte, sino la vida. Y acepto mis límites, empezando por los físicos. ¿Cuál es el origen de mis miedos? ¿A qué tengo miedo? Porque la muerte nos vuelve a replantear la pregunta de siempre: ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Cómo está mi corazón? ¿A quién quiero? ¿En quién descansa mi alma? ¿Hay lugar en mi corazón para una audaz esperanza en la resurrección? Sin máscaras, muchachos, sin predicaciones, en la soledad de mi sagrario, en la soledad de mi cuarto, sé que mi Redentor vive, porque esta esperanza condiciona mis actitudes cotidianas. Ese texto de Pablo
que sigue, 2 Corintios 4, sigue al texto 10, 12. 2 Corintios 4, 10, 12. San Pablo insiste en la vinculación de él con la muerte de Cristo, pero que ésta se halla indisolublemente unida a la participación en su resurrección. Nosotros somos hombres pascuales, nosotros tenemos cuerpos pascuales. Esta certeza es el fundamento de mi estilo de vida, que me hace acostar temprano para levantarme antes del amanecer, para encontrarme con el amado, con quien me ama, con quien me da el ser. Los que viven no viven ya para sí mismos, sino para el que murió y resucitó por ellos. Por eso el cuerpo de Pablo se ha convertido en el lugar donde se hace presente constantemente la muerte y la vida de Jesús. Un momentito más y termino, porque quisiera algunos puntos para ayudar a la gracia en nuestra fragilidad. Algunos puntitos concretos. El primer punto que me parece fundamental hoy: ¿cuántos sacerdotes son destinados en cada diócesis para el acompañamiento espiritual de sacerdotes? ¿Cuántos sacerdotes tenemos en nuestras diócesis como acompañantes espiritual de curas? Esto es flagrante, ¿eh? Es flagrante, porque así cada vez nos vamos secando. ¿Con quién confrontamos nuestra vida? Es un ministerio artesanal y personalizado por excelencia. Si no tenemos curas para esto, buscar en cada diócesis personas espirituales que acompañen a los sacerdotes en primer lugar, pero ¿por qué no a lo mejor ex sacerdotes, hombres probados? El arte del acompañamiento es una gracia del Espíritu Santo que en la historia de la Iglesia es dado a hombres y mujeres, no a sacerdotes. Los primeros padres del desierto no fueron sacerdotes todos. El sacerdote confiesa, que es importantísimo, pero solo algunos tienen el don, el carisma, la prudencia del acompañamiento y la experiencia. Se puede buscar algunas monjas o mujeres consagradas o laicas de profunda vida de oración, equilibrio y experiencia humana y sentido común para el acompañamiento. Y estas vienen las preguntas difíciles. ¿Cuántos sacerdotes u obispos tenemos acompañamiento espiritual? No que nos confesemos, tenemos acompañamiento espiritual. ¿Con quién confrontamos la vida? ¿Tenemos a alguien con quien confrontar nuestra vida? Cuando nos sentimos como trapo de piso escurridos, ¿con quién confrontamos la vida? ¿Ante quién drenamos nuestra alma? ¿Tenemos personas o lugares donde drenar el alma? Yo creo claramente que en nuestra iglesia sinodal tenemos que crear ámbitos de lugares de drenar el alma. Gente que escuche para drenar el alma. La gente necesita que nosotros nos detengamos, no que hagamos cosas por ellos, que nos detengamos ante ellos, ante las personas, para drenar el alma. Un ejemplo muy concreto, Mi obispo, el anterior, el cardenal Poli, me dice hace un tiempo: te va a llamar fulano porque me dice que hace rato que no habla con vos. Hice un cálculo rápido y me contesté: sí, hace 25 años.
real. Hace 25 años, cómo nos cameleamos los curas, cómo nos engañamos, nos autoconvencemos que no necesitamos a nadie. Yo me arreglo con la Virgencita, sí, por supuesto, pero la Virgencita te dice, dale que te quiero mucho mejor de lo que sos, que quiero que crezcas en Jesús. Todos podemos seguir creciendo. Nadie es tan sabio. Nadie tiene tantos años que no podamos seguir creciendo. El que dice que ya no necesita nada, no puede crecer, está muerto, aunque respire. El segundo ámbito, el tema de la soledad. Esto sé que es difícil, pero vivir con otros es un seguro. Yo tengo la gracia de vivir con otros. Nos ayuda a no tener doble vida. Nos ayuda al control en el uso de la pantalla, el control en las adicciones y la droga más fuerte en nuestro clero, de arriba hacia abajo transversalmente, es el alcohol, la ingesta y la pornografía. El alcohol, la ingesta y la pornografía. ¿Cómo andamos con esto? ¿Con quién drenamos el alma? ¿A quién pedimos ayuda? Lo tercero, algo muy positivo y tan necesario para la salud, la amistad. Qué importante es dar tiempo a ese espacio verde del alma. Tenemos tiempo para lo que queremos. Tenemos tiempo porque hay que gastar tiempo con el amigo. Darnos tiempo, viajar. A veces bajamos, miren, y esto es real, viajamos 200 kilómetros para ir a unas exequias de un cura amigo. Pero no bajamos 200 kilómetros para ir a charlar una tarde con él. Y esto me parece importante. Y tema muy importante para ayudar a la gracia es replantearnos el ejercicio de la autoridad, que es un ministerio y es un don, pero a veces nos comportamos como dueños, como patrones de la comunidad. Cuanto más jóvenes es el curita, más patrón se cree. Y eso es un mal de la formación espiritual del seminario, del cual yo soy responsable. Es un mal de la formación espiritual. Y a veces el mismo sacerdote no se da cuenta que maltrata. Hay una gran disociación en esto. Yo recibo, ¿vieron? El problema del director espiritual es que la materia con la que trabaja es lo que la persona me dice. Y a veces uno está muy limitado. Por eso es bueno escuchar a otros, a gente que vive con él, para decir, mirá que esto es así. El punto ciego, ¿vieron? El punto ciego. La autoridad en la iglesia se confía al que sirve. El sacerdote preside la comunidad como cabeza porque es el primero en el servicio. Y termino con esto que es innegable en el Evangelio. Jesús tenía autoridad porque siempre renunció al poder. Una cosa es la autoridad y otra cosa es el poder. Jesús tenía autoridad porque siempre renunció al poder. En esa frase de Carlos de Foucault, que la tomó de su director espiritual, el padre Ubelín, Jesús eligió siempre el último lugar que nunca nadie podrá quitárselo. Termino con una anécdota de un poeta, del poeta Rilke, alemán, que estuvo un tiempo estudiando en la Universidad de París, unos meses, iba todas las mañanas yendo a la Universidad de París. Y en una calle populosa de París, en una esquina, había una anciana mendiga
que recostada contra la pared tenía el brazo extendido para pedir limosna, pero con los ojos en el suelo. Rilke iba siempre con una amiga francesa que siempre le daba alguna monedita a la mendiga, pero él nada. Hasta que un día, como buena mujer, la mujer le dice, ¿y vos nunca le vas a dar nada a esta pobre señora? Él dice, sí, pero tendríamos que darle algo para su corazón. Y al día siguiente viene Rilke con una hermosa rosa roja. Se la pone en la mano vacía. La mujer, que estaba totalmente en su mundo, perdida, mirando el horizonte, mira la rosa, se para como puede, dando tumbos, le besa la mano a Rilke, estrecha la rosa en su corazón y se va caminando medio encorvada. Y por una semana la mujer no estaba ahí, hasta que a los 8 días vuelve a estar en la misma posición, con la mano extendida, vacía. Y la amiga de Rilke le pregunta a él, ¿de qué habrá vivido esta semana? Y Rilke, asombrado, baja de la nube como todo poeta y dice, ¿cómo de qué? De la rosa. Demos tiempo a nuestra rosa, que es Jesús.